Abra su Biblia o abra su aplicación y estamos buscando segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Los Llanos Orientales les envían un abrazo gigante. La iglesia allí en Los Llanos, les amamos en Cristo Jesús. Y qué honor compartir juntos esta mañana en la casa del Señor. ¿Estamos listos, mis amados? Dice la palabra del Señor: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén y amén. ¿Cuántos celebran la palabra de Dios esta mañana? Aleluya. Qué lindo estar hoy aquí en la casa del Señor. Tome por favor ahora su agenda, lo que ha traído para recibir esa palabra de Dios, y abra su corazón. Estamos esta mañana aquí y quiero compartir una palabra que he titulado: familias que superan la crisis. Familias que superan la crisis. Esa señora crisis, todos la conocemos, ¿verdad? ¿Cuántos conocen a esa señora? ¿Cierto? Y la crisis es como una mala visita. Cuando llega, no llega sola. Trae mucha gente, viene acompañada de otras crisis juntas. Y la verdad, amada iglesia, es que hoy la familia está bajo amenaza. Hay diversas corrientes filosóficas. El diablo está atacando, el sistema está atacando, y todos hemos vivido esa crisis, esa amenaza. Ahora escuchábamos el testimonio, la amenaza que dice: no podrás tener hijos. Mira todo esto que va a ocurrir. Pero en el plan de Dios está que cada familia pueda superar la crisis. ¿Cuántos dicen amén? Anímese a profetizarle al que está al lado y dígale: vas a superar la crisis. Dígale: vas a superar la crisis. Alguien que lo crea esta mañana: vas a superar la crisis. Dios quiere que enfrentemos esa crisis, que salgamos victoriosos frente a esa crisis. La Biblia nos muestra muchas familias que pasaron por ese proceso, pero que por la fuerza y el poder del Señor lograron vencer. Y en el texto vemos una familia que ya ha sido golpeada por una crisis, que tal vez es la historia de muchas familias en medio de pandemia. Dice la palabra que había allí una familia que originalmente era una familia de altar, una familia porque el esposo era un profeta, servía a Eliseo, servía a Dios, era un servidor de Dios. Y déjame decirte algo esta mañana: que sirvas a Dios no significa que no tendrás crisis. ¿Aló? Porque a veces parece que nos hemos olvidado de eso. Que sirvas a Dios no significa que no tendremos crisis. Así que la crisis llegó repentinamente, como siempre, y le arrebató la vida al jefe de la casa, al profeta. No sabemos qué pasó, si le dio COVID o qué fue, pero se murió. Y lo terrible es que este hombre, no sabemos si fue una mala decisión o qué ocurrió, pero tenía unas deudas y dejó la familia endeudada.
Así que si tiene a su marido cerca, dígale: mijo, si se piensa morir, no me deje deuda. Dígale: de todas maneras, por si algo, pague las deudas, no me vaya a dejar endeudada. Deje el hogar libre en el nombre de Jesús. Y esta mujer entonces enfrenta la crisis de la pérdida, a sus hijos también. Pero ahora se le suma otra situación, y es que los acreedores amenazan la casa porque quieren llevarse a los hijos de la mujer para que sean esclavos, para que sean siervos. Y ahora, frente a esa amenaza, podemos ver que esta mujer toma una ruta que la conduce a la liberación de esa crisis, una ruta que la conduce a superar la crisis, una ruta que la conduce a vencer la crisis. Como en esta mañana esta palabra de Dios está siendo enviada para que tú y yo podamos tomar esa ruta y podamos vencer nuestra crisis en el nombre poderoso de Jesús. ¿Hay alguien en Sincelejo que lo reciba esta mañana en el nombre de Jesús? Aleluya. Y quiero darle esa ruta. Familias que superan la crisis. Número 1, familias que superan la crisis mantienen la fe. Escríbalo ahí. ¿Mantienen qué? La fe. En ocasiones, las malas experiencias hacen que la gente pierda la fe. Hay gente que por mala experiencia pierde su fe. Y esta mujer pudo perder la fe porque su experiencia parece no ser buena. Ha perdido a su marido, ahora está endeudada, sus hijos están amenazados, sus generaciones están amenazadas. Pero esta mujer toma una decisión, que es la decisión que el Señor quiere que tomemos hoy. A mis amados aquí en el auditorio, los que están por redes, que mantengamos la fe en este tiempo. Pero cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? Mire que el diablo quiere robar tu fe. El sistema quiere robar tu fe. El diablo quiere amenazar tu fe. Estamos en un tejido social donde parece que nuestra fe es ridícula, donde parece que nuestra fe está fuera de contexto. Pero quiero decirle algo: nuestra fe siempre ha sido una locura, y por esa locura hay salvación, y por esa locura venceremos al mundo. Bendita la fe en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador, que ya venció, aleluya. Así que esta mañana en el primer culto decía: hay gente que entra en crisis por algo que no es crisis. Ay, no vuelvo a la iglesia, ¿por qué no me dejaron parquear donde yo quería? Habla Jehová. Ay, no vuelvo a la iglesia, a mi hijo lo miraron mal en R21. Alguien me pisó. Claro, hermano, la puerta, la gente queriendo entrar lo van a pisar. Pero Dios tiene algo mayor para usted. Hay gente que entra en crisis en algunas iglesias porque la silla no es cómoda. Ustedes están muy cómodos hoy. Gloria a Dios por eso, amén. Dios los trajo de la carpa a este precioso auditorio, y Dios hasta ahora está empezando lo que va a hacer en Sincelejo. Alguien que lo reciba en el nombre de Jesús. ¿No será que en ocasiones nuestra crisis no es la gran cosa? Pero la crisis pone en evidencia nuestra fe. La crisis pone en evidencia nuestra fe. Y en ocasiones nos damos cuenta en medio de la crisis si realmente creemos lo que creemos. He tenido ese conflicto porque veo en ocasiones que nuestra fe no es coherente. Escuché una situación alguna vez como ilustración y me llamó la atención. De una iglesia que estaba en un lugar y estaba orando que Dios hiciera algo por una cantina, un bar que había al frente, que les hacía bulla y no los dejaba hacer culto. Y el pastor oraba: Señor, quita, y oraba. Un día vino un incendio y se quemó la taberna. Entonces el dueño de la taberna demandó al pastor y lo llevó al tribunal.
y la demanda estaba en firme y lo acusaban por ser el culpable de quemar esa taberna. Y el hombre que lo acusaba decía: usted tiene la culpa, yo lo escuché orar, que pase algo con esa cantina, que se acabe ese lugar de perdición. Y el pastor decía: yo no fui, yo no hice nada, yo no soy culpable, yo solamente oraba. Y el juez dijo: qué curioso que el que ora no cree y el que no oró cree. ¿Cómo la ve? ¿Han leído Hechos de los Apóstoles? Pedro está encarcelado. La iglesia ora para que Pedro salga. Pedro llega a la puerta y dice: ábrame, ábrame. ¿Quién es? Pedro. Y la muchacha corre y dice: un fantasma. Al fin, ¿que lo soltaran o qué pasó? Entonces, en ocasiones la crisis pone en evidencia nuestra fe, si realmente creemos lo que creemos. La pregunta es: ¿qué harás en tu crisis? ¿Qué harás en este momento difícil que estás pasando hoy? ¿Te vas a resentir con la iglesia? ¿Te vas a resentir con el pastor? Hay una cantidad de gente resentida con las iglesias, con los pastores, con los líderes. Pero te digo algo: Cristo sigue al frente de la iglesia. Es el Señor de la iglesia. No deje que las malas experiencias apaguen tu fe, porque al fin de cuentas es tu fe que te va a sacar de la crisis y te va a sacar la victoria. Aleluya. Dile que está al lado: aviva tu fe. Amén. Así que ella pudo decir: yo no quiero saber nada más de profetas. El mío era un profeta, mi esposo. Hablaba en lenguas, predicaba en la mañana y me dejó endeudada hasta el cuello, dijo el argentino. No, que no me hable más de profetas, no quiero volver a la iglesia. Pero esta mujer tomó la decisión y dijo: no, yo creo en el Dios al que servía mi marido. Yo creo al Dios que sirven los profetas. Yo creo en el Dios de Eliseo, de la doble unción. Esa unción que cayó del cielo, que vino sobre Eliseo. Y el Dios al cual servía mi marido, Dios me va a responder. Voy a buscar al ungido, voy a restaurar mi fe y voy a pedir ahí que suceda algo. ¿Alguien sigue esta mañana? Les bendigo esta mañana porque están aquí. Porque la fe cuando la mantienes, la fe te moviliza. Dile que está al lado: la fe te moviliza. La fe te pone en acción. Es imposible que digas que creas y te mantengas pasivo. La fe te pone en movimiento. Voy a ir ante ungido, voy a ir al culto de la mañana, voy a venir a la noche de avivamiento, porque ahí en algún momento Dios va a hacer algo conmigo. Aleluya. Aférrate a esa fe, porque esa fe va a llevarnos a vencer la crisis. Y creo que la respuesta a la familia en crisis sigue siendo la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Estas familias que creen en Cristo, que están esta mañana aquí, que están conectadas, vine a decirles: hay esperanza en el nombre de Jesús. Y no importa cuál sea tu crisis, el Cristo que te ama, que murió por ti, vive y reina, tiene el control. Y si te aferras a Él, te va a cruzar al otro lado y el propósito se va a cumplir en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Número 2, familias que superan la crisis identifican sus recursos. Dile que está al lado: en tu casa hay algo de Dios. Dígale, en tu casa hay algo de Dios. En tus hijos hay algo de Dios. Hay que usar los recursos que tienen en casa. La mujer viene, expone el problema. ¿Y qué le dice el profeta? Mujer, cuéntame, dime, declárame, ¿qué tienes en casa? Y ¿sabe algo, amada iglesia? En ocasiones la crisis nos enceguece y no podemos ver lo que sí tenemos en casa. Y vine a decirte: hay algo de Dios en casa.
En ocasiones sabemos más del problema que del Dios que puede solucionarnos el problema. Hay gente que se enfoca más en el problema y dice, se pone el problema así en la mano y dice, ¿dónde está Dios? Dios es poderoso, Dios te va a sacar al otro lado. Pero ¿dónde está? Porque la crisis le tiene tapados los ojos, no lo puede ver. Nos informamos más de la crisis que del Dios que nos puede ayudar. Decía esta mañana, me llama la atención que en la historia de David y Goliat, el escritor registra y sabe más del enemigo que de Dios. ¿Cuánto medía? ¿En qué cama dormía? ¿Cuánto pesaba su armadura? Y hace una descripción del gigante que los tiene acorralados. Pero cuando llega un muchacho que tiene una cosmovisión diferente, que tiene los recursos del cielo, que parecen pocos, que es una pequeña onda, pero con esa onda derribó al gigante. Porque para David ese no era un gran gigante, era un simple incircunciso que había amenazado al pueblo del Dios viviente. Tú tienes al Dios viviente. Tu ayuda y tu socorro viene del Señor. Y en tu casa hay recursos poderosos que van a ser multiplicados esta semana, que van a revelarse en esta semana, que los vas a ver esta semana. Aleluya, Rama Soha Canderebase. Y quiero preguntar esta mañana, ¿queda algo de aceite en tu casa? ¿Queda una vasija? ¿Queda un poco de Dios en tu casa? ¿Hay algo de Dios para encender? Pastor, me estoy apagando, la crisis me está ahogando. ¿Hay algo de Dios para encender? ¿Hay una llama para avivar? ¿Hay un aceite para multiplicar? Porque en las manos de Dios se va a convertir en tu más grande milagro. ¡Qué glorioso! Lo poco y lo pequeño en las manos de Dios termina siendo algo extraordinario. A mí me enamora eso de Dios. Y decía esta mañana, y lo digo ahora, ¿sabe que en el corazón de tus hijos y en el corazón de tu cónyuge, en el corazón de tu familia, hay semilla de Dios sembrada? Alguien sembró una palabra. Alguien soltó una palabra profética. Alguien sembró algo del cielo en él, en ella, que va a dar fruto extraordinario. Y eso representa el aceite, el Espíritu Santo, la palabra sembrada allí en el corazón. Contaba parte de mi testimonio que estuve a causa del alcohol en mi juventud dominado por eso, y llegué a dormir en un cartoncito en la calle en ocasiones. Y a mis 19 años había acabado con todo. Era el hijo del predicador de la iglesia. Imagínense, mi padre predicando los domingos y yo cantando el villancico. Los borrachos, bebe y ni beben y vuelven a beber. Y papá ore y sirva y yo tome, perdido. Pero ¿sabe algo? Mi padre y mi madre cada sábado ayunaban por mí, oraban por mí, y ayunaron 7 años por mí. ¿Cuántos años llevas? Papá, mamá, una iglesia saludable necesita de los recursos del cielo. Y los recursos del cielo son oración, palabra, ayuno, vigilia, fe. Lindo orar por ustedes ahora en el altar, pero se necesita más que eso. Dile a que está al lado, tú necesitas orar. Los recursos del cielo. Y mientras yo estaba perdido, ellos oraban. Y esa semilla que habían sembrado en mí permanecía. Porque la semilla que hay de Dios en ti nadie la puede robar. Eso que has sembrado en tus hijos, amado, amada, escúcheme, eso que estás sembrando, eso que sembraste, es semilla de Dios, que en su tiempo será regada por el río de Dios y va a dar fruto extraordinario. Andaba esta mañana, qué curioso, que mientras yo estaba tomando, a veces en las cantinas, en las tabernas,
tarde de la noche, perdido en el alcohol, 1 de la mañana, 2 de la mañana, sentado en la barra, cantando y volver, volver, volver. Y yo, que me gustaba la música del salmista Vicente. Pero mi papá hacía devocional en la casa. Yo lo escuchaba orar. Le predicaba a mi mamá y le predicaba como si fueran 7,000 gentes. Él se feliz en esos devocionales. Cantaban. Mi mamá canta horrible. No le digan nada, pero canta horrible. Cuando cantaba todos esos coros viejitos, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Mientras ella cantaba eso, los demonios huían. Esta señora no tiene unción y fuera de eso con esa voz. Y yo me encerraba en mi cuarto porque ¿qué hace el joven? ¿Mi hijo va a la iglesia? No. ¿Mi hijo va a participar del devocional? No. Y yo ahí me encerraba en mi cuarto y esa voz de mi mamá se metía en el cuarto, se metía por la almohada. Y yo escuchaba esos coros. Mi mamá me pegaba versículos bíblicos así al frente donde yo almorzaba y me sentaba. Me aprendí un montón de Biblia involuntariamente. Mire que hay mucha estrategia del cielo, muchos recursos. Yo siempre me sentaba a almorzar y al frente decía: apártate del mal, haz el bien y vivirás para siempre. Si lo va a aplaudir, no se aguante la gana. Eso no se aguante la gana, que estamos en la casa del Señor para celebrar. Dibujaba una ovejita horrible, parecía que estaba desnutrida, y dentro de la ovejita, en esa cartulina verde vieja, le escribía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por allá en otra parte donde yo me sentaba escribía: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios me estaba preparando al ministerio y yo no lo sabía. Dios está haciendo algo que tú no te imaginas, en el lugar que menos imaginas. Él está trabajando. Aleluya. Él está trabajando. Y mientras yo cantaba volver, volver, hay un DJ celestial, San Ángeles, no sé, pero hay un DJ celestial. Yo estaba y volver, volver. Solo Dios hace al hombre, un remix. Solo Dios hace al hombre feliz, feliz, feliz. Y como si fuera poco, el borrachito que estaba en la mesa decía: paisa, diga, usted debería ser un buen evangélico. Todo conectado en el mismo momento. Yo te digo, cuando oras, cuando clamas, cuando siembras en tu familia, eso no es en vano, porque tenemos una fe poderosa. Y aunque tu hijo no esté aquí, Dios está haciendo algo. Aleluya. Y esta mujer tenía un poco de aceite, tenía una vasija que en las manos de Dios se convertiría en la solución a su problema, porque lo que tienes en las manos de Dios es la solución que necesitas. Familias que superan la crisis. Número 3, involucran a su descendencia. El profeta le dijo que buscara vasijas, no pocas. Enciérrate tú y tus hijos. Y cuando una vasija esté llena, ponla aparte. ¿Y quién le traía las vasijas? Los hijos. Esto me parece extraordinario. Amado, amada, tenemos que orar a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé el diseño para involucrar nuestras generaciones, para poder influenciar nuestras generaciones, para poder inspirar a nuestras generaciones. Es que en ocasiones nos hemos vuelto muy religiosos y poco espirituales, muy religiosos y poco cristianos. Señora, su hijo no cambiará por la cantaleta que le eche, cambiará porque lo inspires. Caballero, su hijo no cambiará porque usted ponga cara de bravo de Arnold Schwarzenegger. ¿Qué le está pasando aquí? Pasará cuando seas un héroe de la fe para tu hijo, cuando lo logres inspirar,
Sabe, yo siempre admiré de mi padre con todos sus defectos, pero él siempre me mostró que era un hombre de Dios. En aquel tiempo los grupos al margen de la ley amenazaron allí, cerraron la iglesia, la saquearon, las sillas, la emisora que había, supermercado que había, amenazaron los pastores, mataron a algunos. Mi papá se hizo al frente de la obra y ese grupo lo amenazó de muerte. Y mi papá, yo lo miraba entrar a un viejo peladero de café y ponerse a orar. Y la familia le decía: huye por tu vida, le dice la Biblia. Y mi papá salía de ayunar, no tenía amigos, yo era un joven inconverso, pero eso empezó a marcar mi corazón, que a pesar que yo estaba apartado, mi papá era un amigo. Y me contaba cosas de la iglesia y me decía: ¿qué opinas? Y me daba consejos acerca de mi vida. Y es que así es mejor. Y lo miré llorar postrado en un prado, aferrado a ese prado, enterrando sus manitos en el piso y diciéndome: hijo, no sé qué hacer, porque mi carne y la gente me dice que me vaya por mi vida, pero el Espíritu Santo me dice que me quede. ¿Y sabe qué hizo? Se quedó y Dios lo guardó y le salvó a su hijo. Y hoy es un predicador, porque cuando tú obedeces al Señor e involucras a tu generación, algo extraordinario empieza a ocurrir. Y a mí me preguntan hoy: ¿quién es tu padre para ti? Un héroe de la fe. ¿Quién es tu padre para ti? Un hombre de Dios. ¿Quién es tu padre para ti? Un hombre de fe. Entonces entendí que era la clave. Y me he esforzado con mis 4 hijos. No los he contado. Todo joven y bonito, pero tengo 4 hijos. Uno de 22, una de 19, otra de 18 y una de 13. 2 nenas y 2 nenes. Y todos caminan con Dios. Y todos sirven a Dios. Y comparten la palabra y están ahí. Y un día me dijo una de mis hijas, me dijo: viejito. Imagínense que es que viejito. Qué insulto. Viejito, cuando esté más grande voy a comprarme un avión. Oiga, no le corte los sueños a sus hijos. Déjenlos que sueñen lejos, que a alguna parte llegarán. ¿Sabe lo que yo decía cuando lo que decía mi padre antes de ser cristiano, cuando yo decía algo así? Dice: bobo, ¿qué va a hacer eso? ¿Usted con qué? Ustedes nos cortaban. ¿Con qué plata? Yo le dije a mi papá: voy a entrar a la universidad. Dijo: eso es para los ricos. Entonces me fui a la cantina. Es que es tremendo. Viejito, me voy a comprar un avión. Y le dije: ¿para qué un avión? Eso sí hay que preguntar, ¿para qué? Y entonces me dijo: es que yo quiero, mire esto tan lindo. Eso me marcó para toda la vida. Me dijo: es que yo quiero predicar el evangelio como tú, pero a diferencia tuya, yo voy a ir por todo el mundo. Y yo le dije: mi amor, comprarás ese avión y predicarás por todo el mundo. Y se acomodó y dijo: y no te voy a llevar. Eso sí me dolió. Pero luego dijo: no, de vez en cuando te llevo. Siempre en mi casa hay un cuarto de oración. Y ellos llegaban del colegio y me encontraban orando. Cuando papá está perdido aún hoy, lo encuentran llorando. Ahí me han visto llorar, gritar, hablar en lenguas. En ocasiones la presencia de Dios ha llenado la casa, que aunque ellos estén en el comedor, terminan llorando. Terminan diciendo: papá, Dios está aquí. Hace como 2 meses estábamos en un ensayo de alabanza y el Espíritu Santo cayó en ese ensayo y tocó el Señor a mi hijo menor. Y duramos como 40 minutos bajo la gloria de Dios en ese ensayo. No hubo ensayo. Fue extraordinario ese momento. Llegó mi hija mayor, le conté y me dijo: papá, me la perdí, ¿por qué yo no estuve ahí? Mire, hay que inspirarlos a que amen la presencia de Dios. Nos acostamos. Eran como las 11:30 de la noche. Estábamos ya recostados con mi esposa. Ella vive en un 2.º piso y eso es de tabla, mi hija. Cuando escuché que bajó, sonaron la escalera y bajó corriendo. Pastora, bajó corriendo.
y empujó el cuarto de oración y cayó allá de rodillas, y yo la escuché gritar y llorar y hablar en lenguas. Y ahí oró un rato, como una media hora. Al otro día le pregunté qué pasó, y dijo: papá, yo me quedé pensando en la visitación del Espíritu en la alabanza, y yo le dije: Señor, yo no me lo quiero perder. Y estaba acostada en la cama y la gloria de Dios cayó sobre mí, y yo salí corriendo para el cuarto de oración. El Espíritu Santo me tocó, papá. Y Dios lo hará con tus hijos, y Dios lo hará con tu familia, y Dios lo hará con tus nietos, y Dios lo hará con tus generaciones. Aleluya. Hay que enseñarles que el secreto está en el secreto. Inspirarlos para que amen, para que busquen. Pastor, pero ¿cómo? Mira, si Dios lo hizo conmigo, ¿cómo no lo hará contigo? Hay aceite para tu generación. ¿No se ha dado cuenta que el diablo está siempre haciendo lo mismo? Robando, matando y destruyendo. Te quiso robar a ti, te quiso destruir a ti, pero Dios te levantó y te tiene de pie. Ahora quiere ir por tus generaciones. El sistema está amenazando a nuestros jóvenes, nuestros niños, pero yo por la palabra puedo percibir que Dios está preparando un grandioso avivamiento, y va a levantar esos niños, y va a levantar esos jóvenes como oraron aquí, y los vamos a ver corriendo bajo el poder del Espíritu Santo. Y estoy hablando de tu hijo, estoy hablando de tus generaciones. Mira que hasta al lado, dígale: usted ya tiene fecha de vencimiento, papá. Dígale: usted ya tiene fecha de vencimiento, se va a morir. Es feo hablar de eso, ninguno pactó nada, pero eso es verdad, se va a morir. ¿Y qué va a pasar con tu historia, con tu legado? ¿Dejarás un legado? ¿Qué dirán tus hijos de ti? ¿Querrán correr la carrera de Dios? ¿Querrán ser la generación profética? Por lo que yo veo en la Biblia, me muestra que el enemigo quiere destruir esta generación, pero el profeta Joel dijo: no, el plan que yo tengo para los hijos de mi pueblo, es que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu, y tus hijos y tus hijas profetizarán. No serán la presa del enemigo, son una generación profética. Y he estado con esto muy fuerte en mi espíritu, que le hable a la iglesia. La iglesia debe ser la comunidad profética de hoy. Nuestros hijos es una comunidad profética. El Islam y otras religiones quieren conquistar al mundo teniendo hijos e instruyéndolos y levantando descendencia para su religión. Los cristianos están adoptando gatitos y perritos. Santo Dios, me metí en problema. Y le dicen a uno: mire, pastor, le presento mi bebé. Sí, le tienen colegio, le tienen ruta. Estuve predicando en Tuluá y una señora tenía para mí una marrana, un cerdo. Para ella no, ay no, pastor, ella se llama Marta y le tiene ruta al colegio de cerdos. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando si somos el pueblo para levantar descendencia para Jehová? ¿Será que el Dios que proveyó el aceite para liberar esta generación no va a proveer para tus hijos? ¿Será que el Dios al que servimos no proveerá para sostenerlos en el colegio y la universidad y para hacer proezas con ellos? Iglesia, hago un llamado: volvamos al diseño de Dios, levantemos familia para Dios. No le dé miedo invertir en sus hijos, apoyar a sus hijos, tener hijos. Listo, está bien, hay que planificar, tampoco 4 como el pastor, pero si se antoja. Mi esposa quería 5, pero cuando nació el menor le hicieron histerectomía, le sacaron un ovario, tenía 16 quistes, le sacaron la matriz, casi se me muere, y vivimos un proceso difícil, pero llegamos a 4. Mi hijo se casó, ya adoptamos la nuera, ahora son 5. Llegamos de alguna manera.
¿Será que Dios no proveerá, amado, amada? ¿Por qué no pensar en la próxima generación? No podemos ser como los demás. El profeta le insiste: tú y tus hijos, tú y tus hijos, tú y tus hijos. Iglesia, el plan estratégico para Centro Familiar Cristiano es para ti, para tus hijos. Este plan maravilloso que le ha dado Dios al pastor Mauricio es para tus hijos, para tus nietos. En 100 años ya ninguno estamos aquí, ninguno. En 100 años ya estamos con una lápida bonita que dice: no fue buena gente el tipo, y listo. Qué creyente tan bonito, pero no hay nada más. Pero yo tengo la esperanza que se levante una generación profética poderosa, que haga estremecer a Cincelejo, que haga estremecer a Colombia, que haga estremecer a América Latina. Aleluya. Yo creo en un avivamiento para América Latina y creo que estamos llegando al momento. Y necesitamos despertar, romper el costumbrismo que tenemos. Alguien tiene que levantarse a volver al profeta. Alguien tiene que levantarse a creer otra vez. Alguien tiene que volverse a levantar a sembrar como está haciendo la sierva. Porque un día sembramos en el mundo, pero hoy sembramos en el reino de Dios. Y el reino de Dios no tiene pérdida, sino ganancia. Hasta la muerte es ganancia en el reino de Dios. Eso dice Pablo. Queremos llegar allá, pastor, a ese nivel. Cierro. Familia que superen la crisis, siguen instrucciones proféticas. Yo le bendigo por estar aquí, porque estás siguiendo la instrucción. Te estás congregando, y hoy al congregarte estás obedeciendo al Señor. Dile que está al lado: estás obedeciendo al Señor. Estás escuchando la palabra y estás obedeciendo al Señor. La bendición de Deuteronomio es para el que sigue la instrucción. Y esta mujer fue al profeta e hizo lo que el profeta le dijo. No cuestionó: que busque vasijas, voy a buscar vasijas. ¿Sabe cuál es el problema hoy? Que cuestionamos mucho las cosas. Cuestionamos mucho las cosas. Estamos mucha razón y poco corazón en la fe. ¿Y por qué? Parecemos niños de 5 años. ¿Y para qué? ¿Y por qué he hecho, pastor? ¿Y para qué uno? ¿Y para qué tanta gente? Hay gente que está perdida, que perdió la instrucción de Dios, a lo que fuimos llamados a hacer. Pero la mujer lo hizo. Que me encierre, me encierro. Que busque vasijas, las busco. Y luego ahí busca el profeta. Ojo con esto, porque mucho cristiano, cuando Dios lo bendice, se enloquece. Voy a repetir eso. Mucho cristiano, cuando Dios lo bendice, se enloquece. No sabe qué hacer con la bendición. Y la bendición que Dios le dio, que tenía un fin, terminan usándola en otra cosa. Hello. La bendición que Dios te ha dado es para el reino de Dios y es para tu familia. No pierda. ¿A quién aplaudió por ahí? Hágale, hermana, no le dé nervios. Estamos en la casa del Señor. Ella fue y le dijo al profeta: ¿qué hago con la bendición? Dijo: bueno, pague lo que debes y con el resto vivan ustedes. No se fue a comprarse una moto, no fue a comprarse un carro, fue otra vez al profeta. Qué lindo la gente que viene y le dice: pastor Mauricio, y lo reconoce y le pide un consejo y se lo da, y usted recibe la bendición. Pero más bonito es cuando vuelve y le dice: pastor, mira, esta es la bendición de Dios, y sigue adelante en el nombre de Jesús. Porque hay gente que Dios los bendice y no los volvemos a ver. Se pierden, no saben qué hacer con la bendición. Y te digo algo: el aceite de Dios es para liberar tu generación. La provisión de Dios es para bendición de tu casa y de tu familia. Hay un propósito específico. Dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió el Señor, y tiene un propósito para sanar, para liberar, para anunciar, para seguir luego con otros 10,000 y luego con otros 1,000, proclamando el reino de Dios en Cincelejo y hasta lo último de la tierra. Y que tu familia sea un testimonio de la gloria de Dios.
tu familia será un testimonio de la gloria de Dios. Aleluya. Alguien va a recibir poderosa bendición. Se le va a abrir las puertas hoy. Cierro, mira. Los hijos estaban destinados a ser esclavos, pero en el plan de Dios eran para que vivieran del aceite, porque era una familia profética. Así que paga al acreedor la mujer. ¿Cuánto que le debo? Con una sonrisa saca y le paga todo. Le dice: hijo, nos quedó plata, te voy a dar el camello último modelo que quieres. Y se lo compró. Y le compró un burro 0 kilómetros al otro. Y unas zapatillas hechas en cuero de camello, lo último. Superaban a Abeles. Se pusieron ropa fina y salieron a pasear en sus vehículos de gama alta. Y ellos iban en su camello y en su burro. Y de vez en cuando echaba pito. Y la gente los miraba y decía: ¿estos no son los hijos de la viuda? Porque la gente te pone nombre que no. ¿Sí? ¿Estos son los hijos de la viuda? ¿De los endeudados? ¿Qué pasó? ¿Qué les aconteció? Y ellos mismos, ya no la mujer, ya no el profeta, ellos mismos decían: es que visitamos al profeta, es que nos encerramos en el secreto, es que el aceite se multiplicó, es que pagamos a los acreedores y Dios nos libró de ser esclavos y ahora corremos con la bendición de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El diablo ha planeado destruirte y destruir tu casa, pero tu casa correrá. Y cuando pregunten por qué corre, tú dirás: es la bendición de Dios que me sacó de atrás y me puso adelante. ¡Aleluya! Alguien que se ponga en pie y diga: vamos, diga: yo voy a correr por la bendición de Dios. Amasoa kane rebase. Damakoa soaramase. Orram brabasamakai. Toma, Hazara. Pastor, ¿y por qué te apasionas? Porque yo era ese hijo esclavo, porque yo era ese hijo condenado, y ahora corro bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Yo no tendría por qué estar aquí, Pastor Mauricio, de una provincia de lejanías. A veces predico en varios lugares a miles de gente, si me dicen: ¿usted de dónde es? Y piensan que vengo de la gran ciudad. Pero eso es lo maravilloso, pastor. Quiero contarle eso. Eso es lo maravilloso, que Dios te saca de atrás, donde no hay ninguna posibilidad, y te dice: yo soy el Dios que te libero, yo soy el Dios que te bendigo, yo soy el Dios que te levanto, yo soy tu Dios, pueblo mío. No temas, te dice el Señor. Vive Jehová, poderoso, que está en medio de ti, de tu casa y de tu familia. Sé que vienen días difíciles, sé que las cosas no están fáciles, sé que el sistema nos dice mil cosas, pero tenemos un manual, tenemos una palabra, tenemos al Espíritu Santo que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Hay poder por el Espíritu Santo, hay esperanza, hay unción, hay avivamiento para esta casa y para